Sean bienvenidos a Ortografía Integral. Hoy hablaremos de la importancia del sujeto en la oración, cómo identificarlo y de paso nos referiremos a otros errores que se cometen a la hora de escribir un texto. La idea es aprovechar el mismo párrafo para hablar de sintaxis, ortografía, léxico y estilo, pero sobre todo ver por qué no debemos escribir de la misma manera que hablamos. Digamos que alguien necesita hablar de los países subdesarrollados y escribe: en los países subdesarrollados no cuentan con un sistema de educación eficaz, porque a muchos de sus gobernantes no les interesa invertir en ello. Afortunadamente, esto ha conllevado a que cada vez son más personas las que eligen practicar el cultivo de sus conocimientos por sí mismos. Para redactar cualquier texto es requisito fundamental reconocer el sujeto gramatical, que debe aparecer siempre. Esto incluye las oraciones impersonales, porque basta con saber que una oración carece de sujeto para considerarlo identificado. Se puede afirmar, sin temor a equivocarse, que incluso las personas más adiestradas en la escritura incurren a veces en ignorar el sujeto gramatical. Y subrayo lo de gramatical porque no es lo mismo el tema principal de una oración que el verdadero sujeto gramatical. Por ejemplo, si decimos: quiero hablarte de mi amor, aquí el tema es el sentimiento, pero el sujeto gramatical es tácito, es decir, yo. Se dice que el sujeto es la parte de la oración que concuerda con el verbo, pero ese dato no es suficiente para hacer una buena identificación, ya que podría ocurrir lo que ha ocurrido en la primera oración del párrafo de ejemplo. Me explico. Como se puede ver, en esa oración la forma verbal concuerda con el sintagma países subdesarrollados. Sin embargo, este fragmento no puede ser el sujeto porque aparece introducido por la preposición en, y todos sabemos que el sujeto nunca se introduce por preposición. Y es que anteponer una preposición al supuesto sujeto no es un error ortográfico ni gramatical, sino que cuando lo hacemos, el sintagma automáticamente deja de ser sujeto para convertirse en complemento. En este caso, es un complemento de lugar, porque responde a la pregunta ¿dónde? ¿Dónde no cuentan con un sistema de educación eficaz? En los países subdesarrollados. Para solucionar este error, contamos con varias opciones. La primera es añadir un sujeto que responda a ese quiénes que estamos necesitando. En los países subdesarrollados, muchos ciudadanos no cuentan con un sistema de educación eficaz. En este caso lleva coma porque el complemento circunstancial ha sido antepuesto al verbo. La segunda opción es eliminar la preposición y convertir el sintagma en sujeto. Los países subdesarrollados no cuentan con un sistema de educación eficaz. Y una tercera forma sería construir la oración con estructura impersonal, inmovilizando el verbo en tercera persona del singular y conservando la preposición. En los países subdesarrollados no se cuenta con un sistema de educación eficaz. Redefiniendo el concepto, podemos decir que el sujeto es la parte de la oración que concuerda con el verbo siempre y cuando no esté encabezado por una preposición. Ya hemos definido y corregido el sujeto. Vemos que la conjunción porque está empleada correctamente, ya que lo que se dice respalda la verdadera causa de la aseveración y por esa razón no lleva coma. Quiero aprovechar para explicar el uso de la coma antes de la conjunción causal porque. Si bien no se usa en la mayoría de los casos, sí es obligatorio su uso cuando lo que se dirá responde a una suposición derivada de lo que se ha dicho. Vamos a explicar esto. Lleva coma cuando lo que se dice responde a la pregunta ¿por qué lo dices? Un ejemplo de este caso sería: los países subdesarrollados no cuentan con un sistema de educación eficaz, porque muchos de sus gobernantes muestran falta de cultura. Como ven, el hecho de que muchos de sus gobernantes muestren falta de cultura no es la consecuencia directa de que haya un sistema de educación eficaz. O sea, es una suposición que la persona hace, pero para nada es un hecho tácito. En todos esos casos sí debemos usar coma. Continuamos. En la siguiente oración ocurre algo similar que en la anterior.
El sintagma a muchos gobernantes está encabezado por preposición, por lo tanto no es el sujeto. Se trata de un complemento indirecto, pero significa también que el pronombre que le corresponde a este complemento deberá estar en plural y no en singular como aparece. Lo correcto es no les interesa. En cuanto a los verbos, se ha incurrido en un vicio de lenguaje llamado impropiedad, al otorgarle al verbo conllevar un significado que no tiene. El verbo conllevar significa implicar, traer aparejado, exigir determinada condición y no tener consecuencia o llevar como es común escuchar. Se usa en oraciones como estudiar conlleva sacrificio, siempre sin preposición, o sea, el sacrificio es parte del proceso de estudiar. Este verbo mal empleado lo vamos a reemplazar por uno que denote consecuencia, como son ha motivado, ha causado, ha llevado. A continuación hay otro error, y es el uso del indicativo en una oración que expresa opinión, creencia, valoración. Lo correcto en estos casos es usar el subjuntivo, es decir, ha motivado que cada vez sean más personas las que eligen, etc. Desde la perspectiva de estilo, que no es necesariamente un error, la recomendación es evitar las expresiones sustantivas largas e innecesarias, porque contrario a lo que se cree, esta costumbre es sinónimo de pobreza del lenguaje. Lo recomendable es usar verbos siempre que se pueda. No hace falta decir practicar el cultivo de los conocimientos, cuando se puede decir sencillamente cultivar sus conocimientos. El párrafo quedaría así. Los países subdesarrollados no cuentan con un sistema de educación eficaz porque a muchos de sus gobernantes no les interesa invertir en ello. Afortunadamente, esto ha motivado que cada vez sean más las personas que eligen cultivar sus conocimientos por sí mismos. Y hasta aquí la lección de hoy. Antes de despedirme, quiero invitarlos a compartir un párrafo en los comentarios con el fin de corregirlo y sirva de ejemplo para el próximo video. Por ahora me despido. Hasta entonces, un saludo y muchas gracias.